Te invitamos a que sigas nuestro podcast Paraguay está de moda. Referentes que están haciendo esfuerzos a nivel país. Historias de impacto, empresas familiares que trascendieron para que ustedes puedan aprender de ellos a cómo impactar y tomar esa ola de oportunidades de nuestro querido Paraguay. Por lo que no podés perderte ningún episodio para estar al tanto y entender vos también qué significa poner a Paraguay de moda. Bueno, estamos en un episodio más de este espacio que nosotros quisimos denominar con Raquel Paraguay está de moda. Y hoy contamos con la super visita de una persona que para nosotros como mujeres es muy importante, que es nada más y nada menos que Estela Guillén, la presidenta de AFD, a quien agradecemos muchísimo su presencia, su tiempo para ayudarnos a entender y a descifrar a Raquel y a mí qué es Paraguay está de moda desde su perspectiva. Entonces, gracias Estela por acompañarnos hoy. Gracias Claudia, gracias Raquel. Para mí es un gusto realmente estar acá compartiendo con ustedes y sobre todo hablar de un tema que para mí es tan importante desde el ámbito que me toca un poco liderar. Desde el espacio de liderazgo femenino y presidiendo hoy la AFD, seguro que fue un proceso. ¿Qué hitos consideras importantes para llegar a estos puestos de liderazgo dentro de tu propia historia personal? Bueno, siempre que me hacen la pregunta de en qué momento creo que comenzó todo este camino, tengo más de 20 años, creo que ya son 22 años dentro de la función pública y realmente ocupando ya varios puestos de decisión y sobre todo a mí me gusta llamarle de responsabilidad, ¿verdad? Y creo que todo comienza con un sí puedo, esa es la verdad. En una mesa redonda llena de hombres, donde todos estaban hablando de cuál sería el próximo director de estudios económicos en el Ministerio de Hacienda, parecía que yo era invisible, era la única mujer ahí. Realmente ya ocupaba un puesto de decisión, era jefa de gabinete del viceministro de Economía, cuando todos estaban conversando sobre quién sería el siguiente director y yo levanto la mano y digo yo. Todos con mucha sorpresa me miraron y me preguntaron, ¿vas a poder? Y yo realmente con un temor enorme dije, sí puedo. Pero a partir de ahí, digamos que fui ocupando otros espacios. Cada desafío nuevo fue un crecimiento enorme. Estos procesos de crecer en puestos de liderazgo son transformadores. Siempre digo que cada espacio a mí me transformó y cada espacio me fue llevando al siguiente desafío con herramientas nuevas, ¿verdad? Así que esa es un poco mi historia. Casi 15 años en el Ministerio de Hacienda, después me tocó liderar el Gabinete Social de la Presidencia y luego volver a la AFD, ya como miembro del directorio y hoy al frente de esa institución. Nosotros notamos y justo todo el tiempo conversamos con Raquel, ¿verdad? Del posicionamiento, de la visibilidad que está teniendo AFD y es imposible separar visibilidad, todo lo que representa la AFD para todos los sectores con los que trabaja hoy en día, es imposible separar de la figura del liderazgo, ¿verdad? Porque es importantísimo, más aún en un país como el que mencionás, ¿verdad? Que necesita creer en sí mismo, ¿verdad? Que fue un poco el camino que vos hiciste, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué te parece a vos que asegura o da continuidad o afianza el trabajo, el mandato que tiene AFD desde tu posición, ¿verdad? Yo creo que uno de los elementos centrales de la institución, de la Agencia Financiera de Desarrollo, es el propósito que tiene la institución. Y cuando vos decís, bueno, es muy difícil separar el liderazgo de la institución, independientemente que sea yo u otra institución, si el líder comprende muy bien el propósito de su institución, digamos que lo lleva con mucha más fuerza y con claridad, ¿verdad? Entonces yo partiría de entender claramente cuál es el propósito. En este caso, la Agencia Financiera de Desarrollo es una banca de segundo piso,
por decirlo más sencillamente, somos un banco de bancos, trabajamos con bancos, cooperativas y financieras. Entonces, desde la esencia misma de lo que es la institución, las alianzas son todo. Entonces, diría yo, tener muy claro el propósito. No somos un banco que nació para ganar utilidades, somos un banco que nació para crear impacto, impacto social, impacto ambiental, impacto en todo lo que hace a la sostenibilidad misma. Y en ese sentido, las alianzas son como la carretera a través de la cual nosotros construimos. Sin nuestros aliados no podríamos hacer nada. Y el tercer elemento que me parece muy importante, sobre todo por eso también valoro tanto estos espacios, para que la ciudadanía misma entienda de qué se trata nuestro propósito y que comience a generar confianza, que es como el hilo conductor que une un poco a la ciudadanía con el sector público. Se necesita saber comunicar muy bien para qué estamos y para qué vinimos a servir. Dentro de esa línea de la comunicación, trabajas con alianzas, bien lo dijiste. ¿Qué aspectos importantes son en la comunicación, no solamente desde tu propio equipo, sino hacia afuera, tanto como en las IFIs o con el cliente final, ¿verdad? Que en este caso es el que toma programas de financiamiento? ¿Cuál es la línea comunicacional que te parece más efectiva? Vos sabés que la institución fue, vamos a decir, evolucionando en su estilo de comunicación, ¿verdad? Al principio, nosotros somos una institución que tiene 20 años. Con relación a otras instituciones, somos relativamente jóvenes. Y en ese sentido, bien, vos ponés sobre la mesa mi actor principal, que son las instituciones financieras intermediarias. Mucho tiempo estuvimos concentrados en la comunicación con esa institución. Entonces, realmente la ciudadanía no nos veía del todo, podríamos decir. Pero realmente la institución no nace solamente para trabajar con el sistema financiero, nace para entender la necesidad del productor, del industrial, de la pyme, del estudiante que quiere salir a capacitarse, de la gente que necesita vivienda. Entonces fuimos transitando también así un proceso de evolución comunicacional. Si bien es cierto, nuestras aliadas son muy importantes y siempre tenemos que estar comunicándonos de manera efectiva para saber también sus necesidades. Hoy yo creo que estamos en un momento donde estamos mucho más cercanos a los gremios, a la ciudadanía, y eso creo yo que nos permite también tener más efectividad en los diseños mismos de nuestras políticas, que se traducen básicamente en una línea de financiamiento. La política pública para nosotros es una línea de financiamiento o un fideicomiso o un fondo de garantía, pero que sin tener ese feedback de la gente y sin entender su necesidad, termina siendo inaplicable a veces. Entonces, estamos ahí muy concentrados. ¿Y cuál es el canal más efectivo? Cada uno de los públicos tiene canales diferentes, definitivamente. Y con el público tenemos que explorar, seguimos ahí creciendo en ese sentido, diferentes canales que para nosotros eran poco tradicionales. En ese sentido, a mí me parece súper interesante que hablas como representante de una institución pública, ¿verdad? Y que cumple su rol, un poco lo que decías de propósito, pero también el rol de institución pública de escuchar, ¿verdad? Es imposible construir el trabajo, su misión, su mandato sin escucharle al público al que tenés que llegar, ¿verdad? Por eso te recalcaba y te lo vuelvo a decir, tu liderazgo impacta profundamente en el trabajo que están haciendo en AFD, ¿verdad? Y desde ese lugar, entendiéndole a los diferentes públicos que tenés, ¿hay algún sector que vos veas que falta desarrollar más, que tiene mucho potencial y que Paraguay todavía no lo está explorando? Mira, yo creo que en la medida que vamos profundizando un poco esta relación, como les decía, con gremios, con otras instituciones, creo que hay tantas oportunidades y tenemos tanto por hacer. Si bien es cierto, hemos avanzado, me parece que hay tanta oportunidad todavía en todo lo que es el cierre de brechas habitacionales, por ejemplo. Si bien es cierto, es como el top of mind. Cuando nos nombran a AFD parece que solamente es vivienda, pero en realidad hacemos mucho más que eso.
en el agro, ¿verdad? En el agro, que a veces uno, cuando dice el agro, viene a la mente el pequeño productor o el gran productor, pero en el agro están pasando muchas cosas. Hoy tenemos realidades diferentes en el campo. Tenemos una agroindustria, alrededor de la agroindustria se teje todo un ecosistema de MIPYMES, de servicios, o sea, realmente ahí estamos viendo una enorme oportunidad de entender a los ecosistemas, no solamente a los sectores, sino también incluso a las regiones geográficas de nuestro país que están desarrollándose en diferentes ámbitos. Así que a tu pregunta, y vemos oportunidades en todas partes. Vemos oportunidades todavía en lo que ya hacemos con mucha experiencia, pero vemos que se están abriendo sectores como los energéticos, la reforestación, la industria en todas sus líneas, ¿verdad? Así que creo que una de las cosas por las cuales hoy el país siente una energía diferente es justamente porque hay oportunidades en todos los ámbitos. Justamente dentro del sector agropecuario que me toca mucho trabajar, tenemos varios segmentos, sobre todo en la pecuaria, el ganado bovino, ¿verdad? Tenemos los grandes productores que como que saben lo que tienen que hacer, llevan indicadores, tienen una hoja de ruta y bueno, el financiamiento es una forma de crecer o a veces de mantener, porque ahora se habla mucho de mantener el hato como una cuestión circunstancial muy relevante. Pero están los medianos y los pequeños que todavía les falta muchísimo en profesionalizar y llevar realmente esa producción a una empresa, por más que sea una MIPYME. La pregunta es, ¿ustedes ven como alternativa también desde la formalización, la asistencia técnica para que el financiamiento tenga una mirada más 360 y que pueda realmente ser un impulsor del desarrollo de sus comunidades, como vos bien lo dijiste? Sí, nosotros realmente más que verlo estamos convencidos de que las intervenciones, sobre todo a ese segmento del pequeño y el mediano, tienen que ser integrales, porque el financiamiento solo es solamente una pata que si llega solo, en lugar de ser solamente una oportunidad, puede ser un riesgo y una vulnerabilidad. Si es que esta unidad productiva que todavía no tiene, digamos, el nivel de profesionalización que vos mencionabas o la formalización, no sabe utilizar esos recursos y termina realmente vulnerándole más que siendo una ayuda. Entonces estamos construyendo de vuelta en alianza con otras instituciones algunas líneas de acción innovadoras que nunca antes se veían, ¿verdad? A través de un fideicomiso estamos trabajando con el Crédito Agrícola de Habilitación, donde hay instituciones que aportan como inversores a un fondo. Es el Crédito Agrícola de Habilitación quien llega con créditos, pero adicionalmente ellos adhieren educación financiera y estamos en alianza con otras instituciones, incluso multilaterales, que están dando asistencia técnica a aquellas personas que reciben el crédito. Entonces, de esa manera un poco estamos mirando ese elemento 360, como vos lo decís, pero que llegue todo al mismo tiempo, porque a veces vemos al Estado llegando primero con el crédito, después con los insumos, y lo que estamos tratando es de que esa coordinación sea muy fina y que realmente la llegada, yo le llamo la llegada concurrente, porque a la vida del productor, o sea, deberían llegar todos los servicios que necesita al tiempo que necesita, ¿verdad? Y bueno, ese es un trabajo de coordinación intensivo, pero que estamos también tratando de mejorar, ¿verdad? Celebro realmente porque esa creo que es la mirada que va a generar realmente esa palabra fomento. Fomento y que los productores puedan desarrollarse y a través de ellos también sus comunidades. Así mismo. Muy congratulada con esta mirada. Gracias. Justo trajiste una palabra fomento y yo pensaba mientras vos hablabas desarrollo. Más allá de que sea el nombre de la institución que lideras, ¿verdad? Desde tu punto de vista, desde ser una representante del desarrollo, ¿verdad? Para el Paraguay, ¿verdad? ¿Qué significa para vos decir que Paraguay está de moda? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Yo creo que Paraguay está de moda por varias razones, pero me gustaría decirlo como un hashtag. Digamos que tenemos estabilidad, que fue un trabajo de muchos años de muchas personas, pero también en este momento de oportunidades y yo te diría talento.
Así que por eso diría que Paraguay está de moda. Nosotros queremos de nuevo, no queremos robarte más tiempo, agradecemos muchísimo tu presencia. Mira, nos quedaríamos hablando mucho más, pero no le queremos aburrir al oyente. Creo que fuimos al punto de lo que queríamos saber y también queremos, así como mencionaste un hashtag, nosotros te queremos dar un símbolo de lo que significa para nosotros unirse a esta tendencia de que Paraguay está de moda y te queremos dar un pequeño obsequio. Ay, muchísimas gracias. Y es artesanía paraguaya, que cuando mires me encanta, filigrana. Es Voy a filigrana. mostrarle es el mapa del Paraguay. Voy a llevar con mucho orgullo, porque de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Nosotras las tres somos paraguayas y tenemos que convencernos que los paraguayos podemos y tenemos muchas oportunidades y no dejar espacios nomás a los que vendrán, sino nosotros los paraguayos ocupar esos espacios con valentía, como vos decís, a veces con miedo, porque todos tenemos miedo, pero el tema es enfrentarlo y tener esa capacidad para ir transformándose en la medida de los desafíos que uno tiene. Cuando hablabas de tu carrera, veo que vos tenés esa mirada. Vas saltando los obstáculos y vas tomando nuevos desafíos. Yo siempre le digo a ese momento en mi vida el salto de fe, ¿verdad? Y todos tenemos a lo largo de nuestras vidas ese salto donde no sabemos si hay piso debajo, pero tenemos que dar el salto y después comienza a aparecer el camino. Gracias, Estela. Gracias. Gracias. A ustedes.